Soy Mía y vivo viajando alrededor del mundo a bordo de mi camión camperizado Patrick, acompañada por mis 2 gatas, mis 2 perras y mi pareja Nadine. Quiero llevaros conmigo a realizar este sueño y recorrer toda Asia hasta llegar a Filipinas, que será nuestra meta. Hace un par de meses cambié la puerta de entrada del camión, pero para mi sorpresa el resultado no fue como esperaba y nos quedamos encerrados dentro sin poder salir. Hoy te enseño la cara poco glamurosa de la van life y la parte no turística de Turquía. No olvides de suscribirte al canal para seguir mis aventuras cada domingo. Buenos días, chicos, pues aquí me encuentro en pleno corazón de Antalya esperando a que los perros hagan sus necesidades para poder ir al taller a ver si nos pueden reparar hoy la puerta y a cambiar los frenos. Lo que os puedo decir, mis primeras impresiones de Antalya, que han sido muy cortitas porque llegamos directos y fuimos al Sanai, que es el lugar de reparaciones, y luego del Sanai vinimos hasta el parking donde estamos ahora. Os puedo decir que el tráfico no es tan loco como en Estambul, igual si Antalya es una ciudad muy grande. También que conduje prácticamente por la noche y había mucha menos gente, así que hoy os voy a dar mis impresiones de lo que voy a ver alrededor conduciendo por esta ciudad, porque parece que vamos a tener que movernos de un lugar a otro para poder encontrar a alguien que nos repare la puerta, porque por internet no estamos encontrando demasiada ayuda, así que creo que vamos a tener que desplazarnos bastante. Hemos pensado que vamos a intentar hacerlo con el camión y si no lo vemos factible, entonces intentaremos alquilar un coche o una moto para poder desplazarnos más sencillamente. Así que nada, chicos, disfrutar de la mañana. Muy bien. Venga, arriba. De la puerta, estamos aquí esperando en el camión porque hemos llegado al garaje y Baran, como hace frío, se ha metido en mi cabina y ahora es el que está conduciendo. Mira cómo conduce. ¡Ah, turcos, turcos! Por lo visto el hombre está llegando, el hombre que va a mirar cómo reparar nuestra puerta. Estoy emocionada. Si esto pasa de verdad y hoy encontramos a la persona que repara la puerta, chicos, me baño en agua congelada si hace falta, o sea, no me importa. Y bueno, entre que viene y no viene, porque no tenemos muy claro si va a venir, llevamos esperando como unos 10 minutos, 15 minutos aquí. Vamos a comer. Voilà, vamos a ir a buscar un locanta por aquí por allá, que dicen que en Sanai hay muy buenos locantas, porque claro, todos los trabajadores tienen que comer en algún sitio y la comida es casera y súper buena, así que vamos a ir a probar un desayuno típico en el Sanai de Antalya. ¿Es para mí? Si me da, yo lo cojo. Bueno, ¿y qué vamos a comer? Baran va a comer una sopa de pollo. Yo he preguntado por chorba, que es una típica sopa de lentejas que no había probado todavía. Y Nadine, como es un gordito, ¿qué va a comer? Voy a comer un poquito de bulgur, pienso, con haricotas y no sé qué. Mira, nos trae una ensalada, teşekkürler. Y mira, nos paran de traer cosas, madre mía, qué rico. Teşekkürler. Venga, voy a probar esta chorba que tiene una pinta y huele súper bien además. Es una sopa de lentejas y es vegetariana, no tiene nada más que lentejas. Y algo amarillo, no sé qué es, pero tiene una pinta súper buena. Lokanta, mani. Ya, mani y güzel. El dinero que cuesta un lokanta en el Sanai es muy poco porque está hecho para los trabajadores, como os he dicho antes. Entonces es como muy barato, todavía no sabemos cuánto nos va a costar, pero luego os voy a decir el precio de todo lo que estamos comiendo. Está hecho en casa, o sea, es comida casera, 100% hecho por la mujer de los que están sirviendo y os prometo que esto está súper bueno. Es como, no es una sopa, diría, es más como una crema y tiene la textura un poco, no gelatina, no gelatina, es como, no sé cómo explicar, es como una crema, mirad. No es sopa, o sea, es una crema, pero aquí lo llaman sopa.
Está delicioso, delicioso. Le boulgour, les haricots et les petites poivrons farcis sont trop bons. Un des meilleurs que j'ai jamais mangé au Lacantez. ¿Le poivrons o le boulgour? Le boulgour es muy bueno. Les trois même ça. Les haricots sont super cool. Y como siempre, la Turquía, sorprendiéndonos, siempre te traen una ensalada de regalo cuando comes en un locantasi. Y eso es genial, porque en Europa no te regalan una ensalada, vamos. La ensalada más cutre que te ponen siempre cuesta 5 euros, así que... Aquí una ensalada bonita te la regalan, o sea que eso está muy guay. Y el pan también, por cierto. Bueno, pues ya hemos acabado de comer y es el momento turco del chai, que esto es típico. Si no bebes un chai después de comer, no puedes irte del restaurante. Para que veáis un poco lo que nos ha costado los 3 platos de Nadine, los 2 platos de Baran y mi sopa, más los chai y yo creo que ya está, nos ha costado menos de 10 euros. Eran como 116 liras, que el cambio, bueno, como siempre está cambiando y no sabemos exactamente el cambio nunca, más o menos serían como unos 10 euros. Para que 3 personas coman, que yo no me he acabado la sopa, o sea, Baran no se ha acabado los pimientos y Nadine no se ha acabado los pimientos tampoco. O sea, que comes muy bien, para que veáis que por 3,30 euros en Turquía puedes comer una comida súper buena, 3,30 euros, que no es nada. Yo os lo digo en todos los vídeos, chicos, pero os aconsejo 200% que vengáis a Turquía y que vengáis a descubrir la cultura local y no vengáis solo a descubrirla como turistas, porque es verdad que en los restaurantes turísticos los precios son mucho más elevados y la calidad de la comida es mucho peor, pero si venís a sitios locales y descubrís la cultura local, os vais a dar cuenta de que el país es completamente diferente de cómo lo veis siendo turistas. Y ahora sí, me voy a beber el chai y nos vamos a ir para el garaje, chicos. ¡Hasta luego! Hasta luego. ¡Hasta luego! Hasta luego. Bueno, hemos decidido tomar las cosas por las riendas y hemos venido a dar una vuelta y buscar a alguien que nos pueda ayudar a reparar la puerta, porque en el otro sitio son muy amables pero no vemos avance. Así que ahora estamos preguntando una dirección para poder ir a repararla. Esta gente es muy simpática y están cogiendo con nuestro móvil una dirección para que podamos ir hasta allí. No sabemos muy bien dónde es todavía, pero pienso que nos van a ayudar porque han entendido que es para un container, así que eso es una buena señal. Han sido súper amables, nos han dado una dirección que está a unos metros de aquí. Están todos diciendo gracias, gracias, muy simpáticos. Y ahora vamos a ir hasta la dirección, está en el otro lado del Sanay, o sea que vamos a tener que cruzar todo esto a pata y ahora mismo hay un tráfico increíble. Como veis aquí está un poco una locura. A ver si conseguimos cruzar la calle. Parece que hemos encontrado el lugar donde van a hacer nuestra puerta. A ver, parece, no sabemos todavía porque estamos esperando al patrón, pero esto pinta bien. Elle est en train de dire ça, mais on est juste allé chez un carrossier, on sait même pas s'ils font des portes ou quoi que ce soit. Hay un camión frigo dentro, están trabajando encima de él, han entendido lo que queremos. Mais ils sont en train de faire les roues du camion. Donc je sais pas où tu as vu que c'était sûr qu'ils pouvaient nous aider. Mais en tout cas, on attend le patron, on va voir ce qu'il dit. Que estamos esperando al patrón, el patrón quizás va a venir a ver el camión al garaje y quizás tengamos una puerta nueva de frigo encima, más bien. Ojalá, ojalá, por favor, necesitamos una puerta que funcione para Filipinas, porque si no, vamos a tener una piscina caliente dentro. Gran decepción, ahora mismo solo tengo ganas de llorar. El tío este hace puertas, hace lo que queremos, pero no tiene tiempo para hacer nuestra puerta. Yo hasta le he dicho que le pago el doble y ni siquiera, o sea, menuda puta mierda, tío. Nos han dado la dirección de otro sitio donde podemos ir a preguntar, pero vamos, yo ya he perdido todas las esperanzas posibles e inimaginables. Ya estaba pensando que antes, cuando conducía hasta aquí, he visto un Bauhaus, que es una tienda de bricolaje, y pienso que voy a intentar ir ahí a ver si hay una puerta como la que tenía antes, de metal guarra, y la pongo ahí y ya está. Y la hago yo y a tomar p***. Estoy harto ahora mismo. Sürekli bastırması gerekiyor. Kapının ayar dedim, ayar istemiyor. Kapının yenisi diyor. 98. Buraya bir tane. Problemden kapışa bak. Dışı saç yapalım. Bueno, no sé, están tomando medidas. No me quiero emocionar porque luego tengo decepciones y lloro. Pero esto pinta bien, aparte son bastante simpáticos. Es que me estresa no saber qué está pasando, porque llevan como 10 minutos aquí hablando y claro, ellos hablan turco y yo no entiendo ni papa de lo que están diciendo. Entonces, por unos momentos pienso que está diciendo que sí, que lo va a hacer. Por otros momentos pienso que está diciendo que no lo va a hacer. Y yo solamente quiero llorar otra vez. O sea, por favor, que la haga. La resolución de todo esto es que el hombre nos ha dicho que sí, que lo puede hacer,
pero nos va a suponer estar 4 días con el camión abierto, sin puerta, para que él pueda trabajar, y nos cuesta 600 euros, que me parece un poquito caro. Pero no sé qué hacer, o sea, sinceramente estoy muy mal ahora mismo. ¿Veis la sonrisa que tengo en mi cara? ¿La veis o no? Creo que hemos encontrado a alguien que nos va a reparar la puerta. Mira, están tomando medidas, les hemos explicado lo que queremos, le hemos dicho que es nuestra última suerte de poder hacerla porque ya, claro, o sea, ya no podemos más. Van a tardar 3 días en construirla, 2 días para construir la puerta y el cuadro y 1 día para montarla. Vamos a poder vivir aquí dentro. Nos han dicho que solo hay 1 día que no vamos a tener puerta, pero que no pasa nada porque, como veis, estamos bajo un techo. Este taller es muy grande y hay mucho espacio. Y estoy emocionada porque significa que vamos a poder cerrar la puerta. Dios mío, no me lo puedo creer. Hemos estado 1 hora para explicarle al hombre, porque claro, es que no hablamos turco y Baran no habla todavía inglés, español, ni inglés, ni nada. Entonces explicarnos ha sido un poco complicado, pero aquí le tengo tomando unas medidas y de verdad tengo que decir que confío en él un montón, porque después que él ha visto la puerta, le hemos explicado el problema que tuvimos en Fetille con el lugar de caravanas, ha visto la puerta, ha entendido el trabajo mal hecho como estaba, nos ha dado consejos de cómo podíamos pasar estos 3 días para que el agua no entre, porque va a empezar a llover muchísimo esta semana, y ha comprendido cómo queremos la puerta. Él nos ha explicado cómo él piensa que sería mejor hacer la puerta. Yo le he dicho que le hago 100% confianza porque, bueno, aquí es un taller especializado en carrocería para camiones, así que pienso que son profesionales 100%, y yo le he dicho que si la puerta no está bien hecha yo luego no le doy el dinero, así que me ha dicho que no hay problema. Nos va a costar alrededor de unos 500 euros, es un poquito costoso, pero significa que con esta puerta vamos a estar seguros, y la puerta es una de las cosas más importantes del camión porque es lo que guarda todas nuestras pertenencias y sobre todo a nuestros seres queridos. Y a día de hoy, después de haber pasado 1 mes con una puerta que no podemos abrir solos, que no podemos cerrar solos y que es bastante peligroso porque si hay una emergencia y nos han cerrado, nosotros no podemos abrir, nos hemos dado cuenta de lo importante que es una puerta, así que no nos importa pagar todo ese dinero por la puerta porque es algo que necesitamos 200%. Estoy emocionada, chicos, no sé cómo deciroslo. Pánico, porque el cuadro de la puerta está aquí, mi puerta no sé dónde está, pero ahora solo hay un agujero, así que ahora estoy estresada a nivel 25.000, o sea, espero que salga bien. Para poder instalar el marco vamos a tener que desmontar toda esta parte y creo que también esta de aquí abajo, así que va a estar un puto trabajo gigantesco hoy. Nos vamos a poner manos a la obra. Ya he comenzado a desmontar esta parte de aquí, que era la fácil, para que él pudiera ver lo que había debajo, pero ahora empieza el rock and roll, chicos. Oh. ¿Qué? Mon ex me se ha peticado. Y yo también te quiero. ¿Tú quieres, Osman? Hola. Hello, how are you? Fine, are you? Very good. Onika konsiz. Süß, sweet. Sweet. Yes. Tatli. Turkish sweet, tatli. Yeah, we like it. Very nice, Osmanlı. Gracias. Eyvah, eyvah, eyvah. Everram abime. Leverem abime, leverem abime. Five. Teşekkürler. Un poquito churros turcos. Spanish churros. Churros. Es mi amigo ahora, el que vende churros, ambulante. En Estambul los comí, pero eran menos españoles. Estos está mejor. Dankeschön, guten Appetit. Thank you very Hasta much. luego. Estos están más crujentitos. ¿Me oís? No. O sea,
Que os hago un SMR. Perdona si se me ve el bigote, es que... Ay, chicos, qué día, de verdad, ¿eh? No os voy a explicar... Bueno, como veis, no estoy en Patrick. Hemos acabado teniendo que venir a un hotel, que por cierto es súper bonito, pero no os voy a hacer un hotel tour ahora porque está muy oscuro, como veis no se ve absolutamente nada. Pero bueno, hemos acabado aquí porque la puerta no estaba acabada. De hecho, solo una parte del marco estaba puesta. La acabaremos seguramente mañana o pasado mañana, pero bueno, el señor donde nos está arreglando la puerta no nos ha dejado quedarnos en el hangar por motivos de seguridad, lo que comprendemos completamente. El camión se ha quedado allí, o sea, Patrick está en el hangar sin puerta, que me da un poco de miedo. Y nosotros hemos conseguido encontrar un hotel un poquito lejos de donde estamos, pero admite a los gatos y a los perros, así que estamos aquí toda la familia. Nos ha costado alrededor de, creo que son 20 euros la noche para nosotros dos, más 20 euros por los 4 animales, que bueno, como es sesión de invierno, pues sesión de invierno, se habla español, tío. Como estamos en invierno, pues no es muy caro, pero es como un mini apartamento, no es una habitación, así que lo veo bastante económico. Y ahora Nadine se ha ido a comprar algo de cenar, porque claro, aquí no tenemos comida, no tenemos nada. Yo me he dado la super ducha porque después de haber estado trabajando con Osman todo el día, estaba llena de polvo y llena de suciedad. Estoy súper cansada y bueno, con vuestro permiso me voy a ir a la cama y mañana será otro día porque la verdad que al final, o sea, no puedo más. Ni siquiera he visto la habitación, o sea, a ver, wow, es muy grande y muy bonita. Wow, mirad, no sé si la veis, pero... no puedo más. Hasta mañana, chicos.